de una laguna por la profundidad que existe en algunos casos, por la extensión, y esto varía según el enfoque que se le da en cada país o cada localidad. Las depresiones que quedan también por la actividad minera pueden ser una causa para la formación de un lago. En cambio, los estanques son depósitos de agua de pequeña extensión, generalmente hechos con la intervención propositiva de los seres humanos, los cuales se llenan de forma artificial a través de las tuberías a fin de almacenar agua para algún fin productivo como la cría de peces, ¿no? O para la actividad agrícola, ¿no? Se forman estanques, ¿no? Y permiten tener disponibilidad del agua para la actividad agrícola también, pero ahí también se puede aprovechar para el cultivo de peces y de moluscos, ¿no? A veces como parte de la actividad accesoria de estos estanques. ¿Está claro? ¿Entendimos? Sí, tienes razón. Bien, vamos a ver los pantanos y los humedales. Ujú. Los pantanos son aquellos depósitos de agua estancada caracterizada por su poca profundidad y por la presencia de abundantes especies vegetales a tal punto de ser considerado un punto intermedio que tiene características tanto de ecosistemas terrestres como de ecosistema acuático. También sirven de resistencia de anfibios y de reptiles, ¿no? En cambio, los charcos son pequeños depósitos de agua dulce ideales para satisfacer las necesidades de este vital líquido a diversos animales. Generalmente duran poco en el medio ambiente por su reducido tamaño. En cambio, los esteros es una especie de pantano de gran tamaño que se forma en zonas planas que suelen anegarse con agua de lluvia por el desbordamiento de un río o laguna durante las épocas de invierno, ¿no? Esto también son parte de los ecosistemas lénticos. Consideraciones sobre los ecosistemas acuáticos lénticos. A nivel mundial, existe un sinnúmero de lagos, lagunas, humedales, esteros distribuidos en todos los continentes. Igual acá en el Perú también existen más de 4.000 lagos y lagunas, ¿no? En diferentes tipos de lugares del Perú, sobre todo en las zonas de altura, unos de diferentes tamaños y otros chicos, pero la mayor parte cumple una función de un ecosistema, en unos en mayor cantidad que en otros, dependiendo de las condiciones geográficas y de la actividad interventora de los seres humanos, bien sea para la conservación, destrucción o creación artificial de nuevos ecosistemas. Existen algunos que son representativos, ¿no?, de estos ecosistemas y revisten de muchísima importancia estratégica y geopolítica para las economías de los países donde se encuentran ubicados, ¿no? Algunas lagunas, por ejemplo, sirven para balancear los requerimientos hídricos de alguna zona, como por ejemplo la laguna de Choclococha, ¿no?, que se encuentra en Huancavelica y que abastece, ¿no?, para completar el consumo de agua hídrica en la región de Ica, que el río Ica no abastece. Entonces, aquí también en Lima hay unas aguas de algunas lagunas que abastecen para poder, de agua para poder completar el requerimiento de agua del río Rima para el agua potable sobre todo, ¿no? Para el uso del agua potable.
Estos ecosistemas lénticos, compuestos por cuerpos de agua dulce, muy propensos a la contaminación producida por sustancias tóxicas que reciben producto de actividades industriales o domésticas de las personas que habitan en su entorno. Ejemplo de esta grave situación es lo que ha sucedido en el mar de Aral, ubicado en Uzbekistán, Kazajistán. Luego de ser catalogado como el cuarto lago más grande del mundo, actualmente no figura dentro de los primeros 20 lagos del mundo. Su deterioro y disminución se deben a las irresponsables acciones humanas como el uso de pesticidas, de más insumos utilizados para la siembra y diversos rubros como el algodón, afectando letalmente tanto la biodiversidad como la población humana de esa zona, ¿no? Este río está tan contaminado que prácticamente no existe vida en ese lago, a pesar de que ser uno de los lagos más grandes del mundo, porque está totalmente contaminado irresponsablemente. No lo han sabido preservar. Morfología de ecosistema lacustre. La morfología de los ecosistemas lacustres es función de su origen, el cual determina las relaciones entre contorno y profundidad. Las principales agrupaciones lacustres se encuentran asociadas a cordones montañosos. Sus orígenes principales son tectónicos, volcánicos de glaciación o deslizamiento de tierra, entre los cuales se encuentran los lagos más grandes y profundos. O sea, esta morfología de estos ecosistemas lacustres, ¿no? De estos lagos principalmente, se deben a orígenes tectónicos, volcánicos de glaciación y deslizamiento, que han dado origen a la formación de estos lagos, ¿no? Se agregan a estas formaciones los grandes lagos artificiales generados para producir electricidad. Los lagos y lagunas naturales de menor profundidad se forman por actividad fluvial, costera, disolución y acción del viento también. Entonces, estos lagos y lagunas naturales que existen actualmente, ¿no? Se realizan por actividad fluvial, costera, disolución y acción del viento. Morfología existente en el ecosistema lacustre. Los parámetros más importantes a controlar en un ecosistema límtico son el área de espejo del agua, la profundidad máxima y las profundidades relativas al contorno de la cubeta, información que se define como la batimetría y cuya relación con el área permite calcular el volumen del agua. Se agregan a estas formaciones los grandes lagos artificiales generados para producir electricidad. Los lagos y lagunas naturales de menor profundidad se forman con actividad fluvial, costera, disolución y acción del viento. Las mediciones de la morfología de los lagos entregan importante información en relación con el comportamiento lumínico y el térmico. Finalmente, la productividad de estos ecosistemas lacustres. Los lagos profundos, mayores de 100 metros, tienden a presentar baja producción, son oligotróficos, es decir, ¿no? Lago con bajo nivel de nutrientes. Las lagunas y lagos someros presentan generalmente productividad alta, correspondiente a sistemas eutróficos, es decir, lagos turbios ricos en algas y productividad biológica. Entonces, hay dos diferencias, ¿no? Estos lagos profundos, llamados oligotróficos, o sea, con bajo nivel de nutrientes, bajo nivel de productividad, y los lagos eutróficos, ¿no? Es decir, lagos con
turbios, ricos en algas y ricos en productividad biológica. Los sistemas fluviales con flujo unidireccional del agua, como los sistemas óticos, condicionados en sus características por el caudal, volumen de agua, por el tiempo y la corriente y distancia por tiempo, los cuales determinan la presencia de un sustrato pedregoso o fangoso, factores que a su vez influyen en la composición de las comunidades biológicas, ¿no? Parámetros morfométricos de una laguna o de un lago. En una laguna se ve la profundidad máxima expresada en metros, la longitud máxima expresada en metros, la altura máxima también expresada en metros, la profundidad media expresada en metros, el área, que puede ser en metros cuadrados o hectáreas, el volumen, ¿no? Expresado en hectáreas métricas, ¿no? Longitud de la línea de costa también, desarrollo de la línea de costa, desarrollo del volumen, profundidad relativa expresada en porcentaje y elevación en metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esos son los parámetros morfológicos de un lago o una laguna que generalmente ayudan a entender cómo funciona este ecosistema léntico. ¿Mm? Las características morfológicas que hemos mencionado proporcionan información acerca de la historia geológica y naturaleza de los materiales sobre los cuales se asientan y también del régimen hidrológico al que están sometidos, según Wenzel en 1975. La morfología de un lago o embalse queda representada correctamente por medio de un mapa batimétrico detallado, a partir del cual sea posible determinar los principales parámetros morfométricos. Es decir, en muchos de los lagos, lo que se hace es un estudio batimétrico para determinar cómo está la profundidad y en base a eso se establece, ¿no? Una serie de reconocimiento de esos parámetros que hemos visto y, ¿no? Las características inclusive para determinar el volumen real del lago, ¿no? Y la variación de este volumen con respecto al tiempo también, ¿no? Porque se tiene que determinar este tipo de variación, porque los lagos varían estacionalmente en función a la disponibilidad del estado del drenaje de agua, ¿no? Ya sea drenaje por las lluvias, ¿no? Por las corrientes subterráneas, ¿no? Que alimentan el lago, o por las corrientes de algún río, ¿no? Que drena hacia el lago. ¿Está claro? ¿Entendimos? ¿Entendimos esta parte? ¿Puedo repetir la última PPT? ¿Cómo? ¿Podría repetir la última PPT, por favor? Bien. Decíamos nosotros que estas características morfológicas que hemos señalado, profundidad máxima, ¿no? Como esta profundidad máxima, longitud, estas características proporcionan mucha información acerca de la historia geológica y naturaleza de los materiales sobre los cuales se asienta, ¿no? La morfología.
Entonces, los lagos profundos que tienen mayor profundidad tienden a presentar baja producción y son oligotróficos. Y los lagos someros, ¿no? Que generalmente tienen productividad alta, llamados eutróficos, son lagos turbios ricos en algas y productividad. Estos sistemas fluviales con flujos unidireccional, si hablamos nosotros de un río, están comparados con los del lago, condicionados en sus características por el caudal, volumen del agua, la corriente, los cuales determinan la presencia de sustratos pedregosos, famosos factores que a su vez influyen en las comunidades, en comunidades biológicas que habitan en esto, en comparación con lo que es un ecosistema léntico, ¿no? Entonces, estas profundidades, estos, estas características morfológicas proporcionan mucha información acerca de la historia, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, la morfología de un lago o embalse queda representada correctamente por medio de un mapa batimétrico. O sea, en un mapa batimétrico de un lago nos permite considerar cuáles son los principales parámetros morfométricos, o sea, como es altura, ¿no? Longitud, profundidad, profundidad media, ¿no? La zona ribereña, la longitud, ¿no? Exterior del, del lago y las profundidades que tiene el lago. Entonces, esta, este mapa batimétrico permite reforzar todos los lineamientos de estos parámetros morfométricos de una laguna o lago se pueden considerar, ¿no? Como profundidad máxima, profundidad, anchura máxima, longitud máxima, profundidad media, área, volumen. Por ejemplo, con un estudio batimétrico nos podría determinar con claridad, ¿no? El área y el volumen, ¿no? Que ocuparía este, este lago, ¿no? Con un estudio batimétrico detallado, ¿no? ¿Está claro? Sí, Eso es, ¿no? Ya ustedes saben lo que es un estudio batimétrico, ¿no? Eso lo han hecho con el profesor Guamán. Entonces, un estudio batimétrico es determinar, ¿no? Cómo están las profundidades del lago, ¿no? En cada uno de los sectores que contiene el lago. O sea, se hace todo un registro, un recorrido por todo el lago y nos determina las profundidades exactas que tiene el lago en cada uno de sus contornos. Y en eso nos permite hacer un perfil batimétrico del lago, que nos permite cómo está el lago con su profundidad en cada uno de sus contornos, ¿no? Tanto longitudinal como latitudinal, es decir, tanto de longitud, de largo y de ancho, ¿no? Pero ese estudio batimétrico nos da detalles más exactos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar lista para entrar al siguiente tema, ¿ya?
¿Puede visualizar la asistencia? ¿Sí? ¿Se puede visualizar para determinar la asistencia? Sí, profesor, se Sí, visualiza. profesor. Bien, entonces, Aliaga Herrera, Ronaldo. ¿Está presente Aliaga Herrera? No está. Borja Valdés Rocío. Buenos días. Cabrera del Rosario Amadeo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cáceres López Dayana. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Chinchay Cortés Emily. Chinchay Cortés Emily, ¿está presente? No está presente. Chuque Dueñas Yair. Profesor, presente Chinchay. Ya. Chuque Dueñas Yair. ¿Cómo está? Colán Montes Adrián. Profesor. Ya. Gil Pingo. Presente, Angie. profesor. Godoy Presente, profesor. Marcos Hugo. ¿Mm? Godoy Marcos. ¿No está presente? Godoy. González Palomino Davy. Presente, profesor. Profesor, Godoy Huiza. presente. ¿Mm? Godoy presente. Ah, Godoy. Bien. Huiza Valdivia Diana. Al chat, profesor. Ya. Jara Vargas Jocelyn. Leguía Gómez Brisa. Presente, profesor. Márquez Tamayo Allison. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Martínez Montes Melisa. Presente, profesor. Bueno. Morales Malca Emilio. Presente, profesor. Bueno. Morales Reyes Dayana. Presente, profesor. Moscaira Juárez Johan. Presente, profesor. Núñez Gómez Rebeca. Presente, profesor. Parra Cruz Patricia. Presente, profesor. Osaico Guillén Maricarla. Presente, profesor. Bien. Quispe Pérez Paul. Presente, profesor. Rojas Choque Jennifer. Presente, profesor. Romero Soriano Leonardo. Presente, profesor. Salazar Pecho Edwin. Presente. Sánchez Mamani Moisés. ¿Está presente? Sánchez Mamani. No está presente. Santillán Mesa Richard. Buenos días, profesor. Presente. Soldevía Barrientos Anita. Presente, profesor. Can Manzanares Cian. Presente, profesor. Buenos días. Torre Flores Luis David. Presente, profesor. Travesaño Julca. Saúl. Presente. Presente. Profesor Walter Sánchez Álvarez presente. Edgar. Profesor, Presente. profesor, Bien. disculpe, Sánchez presente. Sánchez Mamani. Sí. Bien. Ahí. Entonces ha faltado Chuque y Aliaga. Y en la asistencia se registró exitosamente. Lo estamos redireccionando.
¿Ya acabaste? Sí. No, todavía no he acabado. Bien, vamos a ver otro tema para poder avanzar sobre limnología, ¿no? Y vamos a ver el tema número 2, ¿no? De la unidad número 5 de limnología sobre la luz y el calor de los lagos. En este tema vamos a ver la luz como identidad, la luz incidente, radiación termal, distribución del calor y el lago Titicaca y su impacto en las actividades. La temperatura, o sea, la luz y el calor en los lagos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Está corriendo la diapositiva? Ya, sí, pero Sí, profesor. La temperatura es un regulador importante en la mayoría de los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en un ecosistema acuático. En particular, la temperatura junto a los nutrientes y a las condiciones de luz, ¿no? Controlaría la producción primaria. En un ecosistema lacustre, ¿no? O sea, del lago, embalse, en el tiempo, en el que el tiempo de residencia del agua es elevado, generalmente se almacena calor y se producen unos modelos característicos del comportamiento térmico. Dependiendo de la localización geográfica en el agua, se acumula en el ecosistema, el agua acumula en el ecosistema, puede tener tendencia a estratificarse térmicamente formándose tres capas diferentes. O sea, cuando penetra la luz en el agua, en un lago o un ecosistema léntico, ¿no? El agua caliente forma tres capas, ¿no? O sea, cuando penetra la luz forma tres capas. Una capa caliente bien mezclada de la parte superior llamada epilignión. Una capa fría densa de la capa más profunda llamada hipolignión. Y una capa intermedia con un gradiente muy fuerte de temperatura donde se sitúa la termoclina llamada el metalignión. El agua, ¿no? Que se encuentra en la parte más profunda llamada hipolignión puede tener hasta 10 grados de temperatura menos que la del epilignión, o sea, de la capa superior, de la capa caliente. Y la termoclina del gradiente de la temperatura puede ser de 2 grados cada metro, ¿no? Entonces, estas son las tres capas que produce la distribución del calor estratificado termal en un lago, sobre todo, ¿no? En un ecosistema lacustre, ¿no? ¿Está claro? ¿Entendimos? Viéndolo de esta forma, ¿no? En un esquema, aquí podemos distinguir las tres capas, ¿no? La luz y el calor en los lagos, ¿no? Este perfil estratificado del lago o de un embalse nos muestra con claridad la parte superior, el epilignión, o la parte más caliente, el metalignión, que es la parte de la termoclina, donde la temperatura puede descender, ¿no? 1 grado o 2 grados cada 2 metros de profundidad, ¿no? Y el hipolignión, que es la parte más profunda, ¿no? Que se presenta en estos lagos. Son las tres capas, ¿no? Diferentes, ¿no? En relación a la temperatura.
¿no? Y ahí nos muestra con claridad, ¿no? El epilimnión, donde las temperaturas son más uniformes, ¿no? La temperatura, el metalimnión, donde hay la termoclina, donde hay un descenso brusco de la temperatura, ¿no? El metalimnión. Y el hipolignión, donde las temperaturas son más frías y más uniformes en el fondo del, del lago. ¿No? Esas son las tres capas que nos presentan. ¿Está claro? ¿Entendimos? Sí, profesor. Bien. Estas capas pueden variar según las estaciones del año, ¿no? Dependiendo la estación de verano, del otoño, del invierno, ¿no? De la primavera. Cada una de estas estaciones pueden, ¿no? variar en función a las características que nos presentan en cada uno de los lagos y a las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el verano se puede estratificar el epilignión, el metalignión y el hipolignión con claridad. En el otoño, ¿no? Por efecto de los vientos, puede haber una mezcla de toda la columna, dependiendo de la profundidad que disponga del, del lago, ¿no? Igual que en el invierno, por efecto del viento, estos pueden, ¿no? mezclarse hasta la profundidad. En el otoño y primavera, ¿no? En cambio, en el invierno también se nota con claridad porque en la parte superior puede haber hielo y en la parte profunda las temperaturas pueden ser ligeramente mayores que las temperaturas superiores que están cubiertas de hielo, dependiendo de las características, ¿no? climáticas de la zona, ¿no? Porque hay periodos donde, por ejemplo, verano, otoño, invierno se notan con claridad el pelignión, metalignión y el hipolignión, dependiendo de las características en las que se presentan los lagos, ¿no? y las condiciones de, climáticas en algunas localidades. O sea, los dos periodos de estratificación y dos de mezcla a lo largo del año, ¿no? En el verano y en el invierno se muestran esos periodos de estratificación. Ahora, la luz y el calor en los lagos. Es importante conocer si puede llegar a producirse una estratificación en algunos lagos y embalses, ya que afectaría la calidad del agua. De hecho, los mayores cambios derivados de la actividad biológica tienen lugar en los embalses estratificados térmicamente. En la capa superficial, el fitoplancton frecuentemente prolifera y libera oxígeno, y de ese modo la concentración se mantiene cerca de los niveles de saturación en la mayor parte del año, sobre todo en la parte superior, en la parte más cálida, donde funciona el epilignión. Por el contrario, en la capa profunda, la descomposición de la biomasa sumergida, la falta de mezcla y luz solar pueden dar lugar a condiciones anóxicas o falta de oxígeno en el fondo. En un lago, por ejemplo, si es que no hay mucha renovación de la capa superficial con la del fondo. La luz tiene una gran importancia en el proceso fotosintético. Sin luz no hay planta. En el agua, la luz se va extinguiendo a medida que aumenta la profundidad. Las sustancias en disolución y el material que está en suspensión, ¿no? Los lagos con pocos sedimentos tienen aguas transparentes que dejan penetrar la luz. La iluminación
¿no? O sea, la radiación solar penetra en las aguas hasta determinadas profundidades, dependiendo de los materiales que se encuentran en suspensión y del ángulo de incidencia de estos rayos luminosos. La luz es indispensable para la fotosíntesis que realizan las plantas acuáticas, especialmente el fitoplancton, ¿no? Entonces, parte de la luz que penetra el agua es absorbida selectivamente, es decir, determinadas longitudes de onda penetran más profundamente que otras. Una parte es desviada o sufre fenómenos de reflexión. Por lo tanto, las condiciones ópticas de las aguas son de importancia primordial para la productividad biológica y el mantenimiento de la producción orgánica. Esto es importante, porque no solamente se ve en los ambientes lacústricos o lagos, sino también en todos los ambientes acuáticos. La energía de la luz es importante para el proceso de fotosíntesis, ¿no? Y a medida que ingresa la luz sobre la superficie del agua, esta va penetrando y tiene su incidencia y llega a un punto en la que la penetración de la luz no es tan eficiente como en la superficie, ¿no? Entonces, y ahí, hasta ahí se limita las acciones de la fotosíntesis, ¿no? ¿Entendimos? ¿Está claro? Profesor, ¿la densidad acá también influye en la penetración de la luz? La densidad de... La densidad del agua, dependiendo, porque a veces la densidad está supeditada a la temperatura, o sea, cuanto temperatura es más fría, o sea, la densidad es más pesada, el agua es un poco más pesada, pero cuando las temperaturas son más fuertes, la densidad del agua es menor. Entonces, cuando hay mayor temperatura, hay mayor penetración de la luz, pero eso va a depender también la penetración de la luz de la actividad fotosintética que se produzca en la capa superficial. Porque si hay muchos organismos, o sea, la penetración de la luz podría ser pues de 3 metros, pero si no hay mucha actividad biológica y no hay muchos nutrientes dispersados en la capa superficial, entonces la penetración de la luz puede ser mayor, puede ingresar a más metros, superar los 6, 7 metros de profundidad, sobre todo en las zonas lacustres. Entonces, por eso es importante, ¿no? La luz que penetra el agua es absorbida selectivamente, es decir, determinadas longitudes de onda presentan más profundamente, ¿no? La luz es indispensable, por eso decía, para la fotosíntesis que realizan las plantas acuáticas, especialmente el fitoplancton, ¿no? O sea, la parte de la luz que penetra el agua es absorbida selectivamente. Es decir, determinadas longitudes de ondas penetran más profundamente que otras. Una parte es desviada y sufre fenómenos de reflexión. Por lo tanto, las condiciones ópticas de las aguas son de importancia primordial para la actividad biológica y el mantenimiento de la producción orgánica que se desarrolla en este proceso y en estos ecosistemas. La luz lumínica y la transparencia. O sea, la penetración de la luz en el agua regula la producción primaria, el rango de distribución de los organismos y la variación estacional y la densidad, ¿no? Cuánto la radiación solar incide, o sea, cuánta radiación solar incide, cuánta penetra y cuánto y cómo se usa y afecta a los organismos. Entonces, las variables que regulan la penetración de la luz son el ángulo de incidencia en los materiales disueltos, o sea, partículas en suspensión que pueden haber, y el color del agua, depende en gran parte de los factores anteriores. O sea, los materiales disueltos
que pueden haber en el agua pueden aumentar un poco la densidad también, ¿no? Por eso dice el rango de distribución de los organismos, ¿no? Inciden en la variación estacionaria de la densidad, ¿no? O sea, la luz determina y regula la producción primaria, determina el rango de distribución de los organismos, ¿no? Y esta luz regula la penetración de la luz a través del ángulo de incidencia, materiales disueltos, el color del agua, van a depender qué cantidad de luz puede ingresar, ¿no? ¿Está claro? ¿Entendimos? Sí, profesor. Y ahora podemos ver con mayor detalle en este gráfico la cantidad y calidad de energía lumínica que penetra en la columna de agua de un lago a partir de la radiación solar incidente en la superficie. Sufren dos procesos básicos. Uno es parte dispersada y la otra es absorbida. La disminución de esta energía radiante con la profundidad se denomina atenuación, según Wenzel en 1981, ¿no? Y 2001. Entonces, cuando la luz llega sobre un lago, una parte puede ser reflejada, una parte puede ser dispersada en el medio y otra parte puede ser absorbida en el medio, ¿no? Entonces, y estas son absorbidas en función con la profundidad en la que penetra. Entonces, la luz visible, ¿no? Compuesta por los diferentes tipos de longitud de onda, de radio, de colores que está expresada, ¿no? Por ejemplo, la de 700 nanómetros, la longitud de onda de los rayos rojos, por ejemplo, pueden entrar con claridad hasta los 10 metros de profundidad, ¿no? A partir de los 10 metros ya entra de 10 al 15%. En la superficie está un 45%, ¿no? Casi todas las luces entran en un 45%. Y a partir de esta, ya de los 10 metros, la penetración de la luz entra entre 10 y 15%, ¿no? Y a los 20 metros, el 1% de la luz, ¿no? Pero durante los 10 metros, los 10 primeros metros ¿no? Ahí se produce la mayor cantidad de absorción de los rayos solares por, ¿no? La capa estratificada del agua, del agua de los lagos, ¿no? ¿Entendimos? ¿Está claro? Es importante conocer la transparencia del agua de un lago y comprender las propiedades de la absorción selectiva del agua. Su transformación en energía radiante o calor, en principio sobre el agua pura y después sobre el agua del lago, que contiene además muchos otros elementos en disolución y suspensión. Por eso es necesario conocer la transparencia del agua de mar. Conociendo la transparencia del agua de mar, nos podemos dar una idea de cómo ha ingresado la energía de luz sobre la superficie del agua, ¿no? Entonces, factores que influyen en el medio acuático. ¿Entendimos esta parte? ¿Mm? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Factores que influyen en el medio acuático. Existen diversos factores que determinan las condiciones ecológicas del medio dulce acuícola. La temperatura,
¿no? Es tal vez el factor de mayor influencia que se tienen en los lagos, pues determina la densidad, la viscosidad y el movimiento del agua, la temperatura de los organismos. Esto se debe a que el agua presenta ciertas propiedades térmicas que son, como por ejemplo, el calor específico. La capacidad calórica del agua representada por el calor específico. Una masa de agua requiere gran cantidad de calor para elevar su temperatura, pero tarda más para enfriarse. Por eso el agua actúa como un regulador térmico. El calor latente y de fusión. Para convertir un gramo de hielo en agua se requieren 80 calorías a 0 grados centígrados. El calor latente de evaporación es el más alto. Gran parte de la radiación solar se utiliza para la evaporación del agua, produciendo efectos beneficiosos sobre el clima y esto es a su vez sobre las comunidades. El calor latente de evaporación es el más alto, ¿no? Gran parte de la radiación solar se utiliza en la evaporación del agua, produciendo efectos beneficiosos sobre el clima. Y esto es a su vez sobre las comunidades. Y la densidad del agua. El agua al solidificarse aumenta de volumen, por lo tanto el hielo flota sobre las aguas. Esta propiedad evita que los lagos se solidifiquen totalmente cuando las aguas se congelan en la superficie, ¿no? Entonces, esto son algunas de las características, ¿no?, que da la temperatura en el medio acuático. La otra es la iluminación. La radiación solar penetra en las aguas hasta determinadas profundidades, dependiendo de los materiales que se encuentran en suspensión y del ángulo de incidencia de estos rayos luminosos. La luz es indispensable para la fotosíntesis que realizan las plantas acuáticas, especialmente el fitoplancton. La parte de la luz que penetra en el agua es absorbida selectivamente, es decir, determinadas longitudes de onda penetran más profundamente que otras. Una parte de la luz es desviada o sufre fenómenos de reflexión. Por lo tanto, las condiciones ópticas de las aguas son de importancia primordial para la productividad biológica y para el mantenimiento de la vida. O sea, la iluminación permite que entre a través de la radiación solar en las aguas hasta determinadas profundidades. Esta luz es indispensable sobre todo para el proceso de fotosíntesis que realizan una serie de plantas fotosintéticas, especialmente el fitoplancton, ¿no? Porque con el fitoplancton nace toda la cadena trófica en un ecosistema. Entonces, para eso se necesita radiación solar e iluminación. Parte de la luz que penetra es absorbida selectivamente, es decir, determinada longitud de onda, penetran más profundamente que otras, no conforme lo hemos indicado en este gráfico que está acá, ¿no? Donde vemos que cómo entran las diferentes ondas de penetración sobre la estratificación del agua de un lago. ¿Está claro? Propiedades ópticas del agua de mar, del agua del lago. La transparencia. En muchos, en muchas zonas de los lagos existen muchos materiales en suspensión. La penetración de la luz será menor. Y esto puede constituir un factor limitante para el desarrollo de los organismos vivos. Si la turbidez del agua proviene de la concentración de los seres vivos, la productividad es mayor. Las diferencias de transparencia en las aguas dulces varían mucho, siendo mayor en los riachuelos de montañas y menor en las aguas de un río, que recojan las aguas de zonas desprovistas de vegetación.
Existen otros factores que determinan la penetración de la luz, además de transparencia de las aguas. Estos factores son la intensidad luminosa, el porcentaje de nubosidad, el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie del agua y el grado de agitación del agua. Entonces, estos son los factores que pueden afectar la luminosidad en el agua del mar, ¿no? El porcentaje de nubosidad, el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie del agua y el grado de agitación del agua que puede producirse por el viento principalmente. Transparencia del agua de un lago y la luz. Existen, ¿no?, instrumentos de analítica precisos y complejos para evaluar la extinción vertical y las características espectrales de la luz en los lagos y embalses. Sin embargo, se ha valido empíricamente de una evaluación aproximada de la transparencia del agua de la luz solar con una metodología muy sencilla y de muy bajo costo. Fue ideada por un monje, el científico italiano Pietro Angelo Secchi, y se basa en calcular el punto en el cual deja de verse un disco blanco o blanco y negro que se va hundiendo en el agua y que ha sido tomado su nombre como el disco Secchi. Este disco Secchi tiene esta característica, ¿no? Puede ser de color blanco y negro o puede ser solamente de color blanco, ¿no? Con un diámetro de 20 centímetros o un diámetro de 40 centímetros. El diámetro de 20 centímetros se utiliza en los lagos y el de 40 centímetros se usa en los océanos. Entonces, este disco puede llegar a penetrar hasta los 6 metros de profundidad o puede llegar a más, hasta los 15 metros, dependiendo de la zona eufótica de la penetración de la luz en un lago, ¿no? Nosotros observamos cómo se va deslizando hasta que nuestra vista lo pueda ver. Cuando deja de ver nuestra vista, ahí tomamos, ¿no?, el valor, ¿no?, del disco Secchi, ¿no?, de la luz que ha penetrado en el disco Secchi, que pueden ser 3 metros, 6 metros, 8 metros o 15 metros, dependiendo del nivel de transparencia y luminosidad que haya en el día, ¿no? ¿No?, sobre la zona del lago. ¿Está claro? Según la imagen que vemos acá, ¿no? Como el disco Secchi ha penetrado hasta los 6 metros, es, ¿no?, una profundidad estándar promedio a donde puede llegar el disco Secchi en un lago. Pero a veces si hay mucha turbidez por actividad geológica puede llegar a 3 metros, puede llegar a 6 metros, 9 metros, 8 metros, o puede llegar a 15 metros si es muy transparente el agua. ¿No? ¿Está claro? ¿Entendimos? Sí, profesor. El lago Titicaca y su impacto en las actividades. Vamos a dar un ejemplo de este lago Titicaca con respecto a sus características, ¿no?, y la importancia que tiene, ¿no?, de este lago como un ecosistema lacustre. Este lago está ubicado en el suroeste del territorio peruano, en la meseta de Collao, departamento de Puno. Constituye el colector principal de una cuenca endorreica de altitud. Es lago navegable más alto del mundo, es decir, está a 2.809 metros sobre el nivel del mar, el nivel medio de sus aguas.
El espejo del agua tiene una superficie aproximada de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales 4.986 son territorio peruano, y en el Perú tiene una longitud de 147 kilómetros y un ancho mayor de 78 kilómetros y una profundidad máxima de 270 metros al sureste de la isla de Soto. Este lago Titicaca tiene agua dulce con temperaturas de 11 grados centígrados promedio. La transparencia es notable y se observa a 10 metros. El oxígeno es de 7.71 a 8.77 partes por millón y de 5.55 partes por millón a 10 metros de profundidad. Es decir, que a 10 metros de profundidad hay relativamente buena cantidad de oxígeno disuelto en este lago Titicaca. ¿Está claro? ¿Entendimos? Es una imagen, ¿no?, de la extensión del lago Titicaca en una sola parte del lago Titicaca, una ribera del lago Titicaca, cubierta por una serie, ¿no?, de vegetación. Las aguas del lago Titicaca son de color azul. Cuando las aguas sobrepasan los 25 metros, en la bahía poco profunda, donde el lecho lacustre está recubierto de plantas, toma un color verdoso. La evaporación es importante debido a la fuerte radiación si es favorecida por el aire seco. El litoral es bastante regular en algunos sectores y en otros se presentan bahías, penínsulas, golfos y promontorios. Los principales golfos en territorio peruano son Puno, frente a la ciudad de Puno, Ilquechico, al norte de la península de Jonsani, el Yuli, al norte de la población del mismo nombre llamado Yuli, ¿no? Esos son los principales golfos que tiene este lago Titicaca, ¿no? Aquí vemos una imagen más clara sobre la actividad, ¿no?, de los pueblos ribereños en el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca de la zona de Copacabana, ¿no? Fíjese la gran cantidad de población ribereña que hay en este lago. El lago Titicaca de Puno en Uros Taquili, ¿no? También, mire la gran cantidad de población ribereña que hay en este lago Titicaca. Las penínsulas de mayores dimensiones son Capachica, que se inicia en la zona donde desemboca el río Coata, la de Chucuito, que se encuentra al oeste de Puno, la de Soca, al este de la de Chucuito, la de Jonsani y al sur de Huancanú, y la de Huata al sur de Conima. Las costas del lago son bajas e inundables, unas y otras se elevan bruscamente llegando a construir acantilados. Hay numerosas islas habitadas en el lago Titicaca. Las mayores son el sector peruano, tales como Mantani, Aquili, Ipatagua, Chilitagua, Soto, Chivata y Ustuti. Son las principales islas habitadas del lago Titicaca, ¿no? Amantani, Aquili, Iparatua, Ipata, Ipatatua, ¿no? Hola, tío. Hola, Giovanita.
¿Cómo estás? Aquí estoy en clases ahorita, mi amor. ¿Ya? Más tarde. Ya, ok, gracias. Entonces, estas son las principales islas habitadas que tiene el lago Titicaca. Ahora, estas islas habitadas son también visitadas, ¿no? Turísticamente porque tienen toda una serie de paisajes, costumbres, ¿no? Y muchos artículos, ¿no? De souvenir que son atraídos por una serie de turistas, ¿no? De nivel nacional e internacional. El lago Titicaca y su impacto en las actividades, olas y mareas. Cuando soplan los vientos en el altiplano, las aguas superficiales del lago Titicaca se agitan y forman olas y ondas cortas que sobrepasan los 0,5 metros de altura. Las mareas son regulares y alcanzan hasta 0,8 metros de diferencia entre lo que es una marea alta y una marea baja. Esto es casi característica a las mareas que se presentan frente a las costas del Perú, ¿no? Es decir, de 0,8 metros de diferencia entre una marea alta y una marea baja. Esa es la amplitud de la marea. En el sector peruano, del lago Huañaymarca están las islas Yuspiqui, Anapatía y Suana. Existen variaciones cíclicas del nivel de sus aguas del lago que llegan hasta 5 metros. No existen variaciones cíclicas del nivel de las aguas del lago que llegan hasta los 5 metros. De 5 metros de altura entre una zona, un periodo seco del lago, ¿no? Que puede bajar 5 metros y cuando están en un periodo de lluvia y de abastecimiento puede aumentar hasta 5 metros de altura. No es marea baja, sino es la variación cíclica del nivel medio de las aguas del lago Titicaca, ¿no? Por efectos de las zonas de drenaje de los ríos que son sus afluentes, ¿no? Y de la salida del río que es el río Desaguadero. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Entendimos? Es decir, en el lago Titicaca también se presentan estos fenómenos de olas y mareas, ¿no? Y de la variación del nivel del mar y de la variación del nivel de sus aguas comparadas a la variación del nivel del mar, ¿no? O sea, sucede algo parecido. El lago Titicaca y sus impactos en las actividades. El origen del lago Titicaca, según históricamente, tiene origen teutónico ligado a la orojonía andina. Según Moon, el Titicaca existe desde el Mioceno, periodo en que comenzó la fase teutónica incaica caracterizada por fallas que dieron resultado a las formaciones de lo que es el altiplano. Afluentes que tiene el Titicaca y afluente. Los principales afluentes, en realidad el lago Titicaca tiene 12 ríos afluentes. Los principales son el Huancané, el Ramis, el Coata, el Ilave, Zapatía, el Salado, el Ilpa, ¿no? El efluente del río Titicaca es el Desaguadero, solamente tiene un río que lleva sus aguas hasta el lago Popó, que también es un lago endorreico, ahí nomás termina. La navegación. Existe navegación internacional con vapores que unen puertos peruanos de Puno con el puerto de Huaqui, en Bolivia. Además, numerosas embarcaciones a motores, totoras, bases, que se dedican al comercio, a la pesca y al turismo.
con la navegación. Importancia climática y humana del lago Titicaca. El lago Titicaca influye en el clima de sus costas, haciendo que éstas sean menos frías que el resto de la meseta de Puno. Posee 8.4 grados centígrados, temperatura media anual. Y en Juliaca, no, o sea, Puno posee 8.4 grados centígrados y en Juliaca tiene el 7.1 grados centígrados. La influencia climática radica en la diferencia del calor específico de la tierra y del agua. Esta influencia climática hace que el lago Titicaca absorba energía durante el día, ¿no? Y sea transmitida al ambiente durante la noche, haciendo que las zonas ribereñas del lago Titicaca no sean tan frías ni congeladas, ¿no? Justamente esa es una de las características de la influencia climática, ¿no? Que usa, que provee el lago Titicaca, ¿no? Por eso que se explica la gran cantidad, ¿no? de población ribereña que habitan en este lago. El resultado de esta población es densa instalada a orillas del lago, ¿no? Entonces, esta es la característica de la influencia climática, ¿no? Del calor específico que se genera. ¿Está claro? ¿Entendimos? Esta es otra imagen del lago Titicaca, ¿no? Es extenso, el lago Titicaca es impresionante. Es una de las zonas turísticas más visitadas acá en el Perú, igual que Machu Picchu, ¿no? Porque permite expresar la gran belleza, ¿no? que tiene y la gran importancia que tiene este lago Titicaca en la zona de Puno, ¿no? El turismo es la parte más sensacional, ¿no? Porque visita gran cantidad de gente durante todo el año. Entonces, numerosa población ribereña no solo se dedica a la agricultura, sino también a la ganadería. En las riberas del lago tiene como objeto el engorde del ganado vacuno. El ganado se alimenta del pasto de la zona ribereña y también de la tía o lacho, o llamado plancton vegetal que existe en la superficie del lago. Usos de sus aguas. Antes de su uso, debe de hacerse un estudio del balance hídrico del agua. Todos los lagos del mundo son fenómenos transitorios que tienden a extinguirse con el tiempo. Existen proyectos para la utilización del lago Titicaca en beneficio de condominios de Perú y Bolivia, tanto para la agricultura como la crianza de peces, obtención de otros productos. Ahí en el lago Titicaca se han establecido una serie de piscigranjas, ¿no? Controladas dinámicamente, ¿no? Artificialmente controladas, que nos permiten eh, la proyección de grandes volúmenes de, de truchas y de salmón, ¿no? Que se exportan al extranjero y que se extraen de ese lago Titicaca, ¿no? Es una gran zona de crianza de peces, ¿no? Producto de la actividad de la piscicultura que se produce, o de la acuicultura que se produce ahí en la zona de, del lago Titicaca, ¿no? Yo conozco algunos amigos que trabajan en esa zona y que han visto
el desarrollo de esas actividades acuícolas, ¿no? En esa zona del lago Titicaca, ¿no? Y los volúmenes que se extraen son bien considerados y las especies son de diferentes tamaños para la exportación de la carne de la trucha y del salmón. Antes también, en forma natural, se tenía el pejerrey y el cultivo de la rana, una rana especial en el lago Titicaca, que es muy rica y perseguida por los lugareños, ¿no? Porque la rana del lago Titicaca es comestible, es una rana comestible, es mucho más grande que las ranas comunes que encontramos acá. ¿Está claro? ¿Entendimos? Esta cuenca del lago Titicaca es importante porque da vida a numerosos valles densamente poblados, donde sus aguas son aprovechadas para el desarrollo agropecuario y la agricultura del altiplano. Sus aguas también son aprovechadas para el consumo doméstico de sus pobladores y el desarrollo de toda la actividad relacionada con este uso, ¿no? Para el uso doméstico. Esta es otra vista impresionante, ¿no? Del lago Titicaca durante un ocaso del atardecer. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro lo que hemos explicado? ¿Sí? ¿No se escucha? Yo soy profesor. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a pasar lista de la otra parte de práctica. ¿Se ve la asistencia? ¿Está claro? Vamos a ver, Aliaga Herrera, ¿está presente? Ya. Borja Valdés, Rocío, Aliaga presente, ¿no? Borja Valdés, Rocío, ¿está presente? No está. Borja, ya. Cabrera del Rosario Amadeo, Presente, profesor. Cáceres López Dayana, Presente, profesor. Pinchay, Cortés Emily, Chinchay Cortés Emily, Chuque Dueñas Yair, Presente, profesor Chinchay.
Pinchay. Chuque. Dueñas. No está. Colán Montes, Adrián. Presente, profesor. Gil Pingo, Angie. Presente, profesor. Godoy Marcos, Hugo. Presente, profesor. González Palomino, David. Presente, profesor. Guisa Valdivia, Diana. Presente, profesor. ¿Ya? Jara Vargas, Jocelyn. Presente, profesor. Leguía Gómez Brisa. Leguía Gómez Brisa. ¿Está presente? Presente, profesor. ¿Ya? Márquez Tamayo, Allison. Presente, profesor. Martínez Montes, Melisa. Presente, profesor. Morales Marca, Emilio. Presente, profesor. Morales Reyes, Dayana. Presente, profesor. Moscaira Juárez, Johan. Presente, profesor. Núñez Gómez, Rebeca. Presente, profesor. Parra Cruz, Patricia. Parra Cruz, Patricia. Ahí están. Mosaico Guillén, Maricarla.